viene luego Vermont, Vermont. Verona, Verona, okay. Verona, y ahí sí te voy a pedir que me ayudes. Teruel. Es una ciudad que está también por allá, pues, cerca de Italia, y Salamanca. ¿Y por qué son tan famosas estas? También viene la ciudad de Brujas, en Bélgica, Bruselas. Oh, wow. La ciudad de Brujas. Todas estas ciudades son muy famosas. También viene una ciudad donde está el Taj Mahal, la India. Sí. Y viene también, la última es una ciudad mexicana, del país de México, es Guanajuato. ¿Y sabes por qué Guanajuato es una ciudad muy famosa? ¿Por qué crees? Exactamente, porque los edificios están construidos tan cerquitas que fíjate, para pasar la callecita entre un edificio y otro es tan cortita que si te pones en el balcón del edificio, el balcón del edificio de enfrente queda tan cerca que se pueden dar un beso. Wow. Y se llama el Callejón del Beso. Y lo han usado en películas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, casas. Son casas, sí, pero el balcón de cada ¿Cómo casa. ¿Cómo conociste tú eso? Porque hemos visto. Lo viste en películas, ok. En películas, en la escuela. Ok, pero también hemos estado ahí. Cuando fuimos a ver las momias de Guanajuato, una ciudad que estaba cerquita ahí. Ok. Europa sería, ¿no? Como el más... La cuna. La sí, cuna exactamente. de este sentimiento de pero amor. fíjate que, por ejemplo, si nos vamos a París y a Roma, pues nos vienen los recuerdos de Romeo y Julieta, claro. Sobre todo por los ingleses, el famoso Shakespeare, que esos amores imposibles. Y fíjate, pero a mí la leyenda que más me ha impresionado, Germán, ¿sabes cuál es la historia de un amor muy hermoso? Que es una leyenda, bueno, no es una leyenda porque sucedió, es de un emperador, y este emperador se enamoró, fue a allá en la India, y este emperador, fíjense, hace una visita a un negocio de cristales, porque necesitaban cristales para el palacio, y él inmediatamente se enamora de una muchacha que ve en ese lugar, pero su papá, que era todavía el emperador gobernante, le prohíbe esa relación, y entonces este emperador pues sigue enamorado y tiene hasta 2 matrimonios y pues no funcionan, y después de dos esposas y después de 5 años, por fin busca a la muchacha y se casa. Y a ella le llaman la dama elegida por el palacio. Wow. Y se enamora él tanto de ella, Germán, se enamora tanto de esta muchacha, que es la elegida del palacio, que él se casa con ella. Para esto su padre muere y él sube al trono ya como emperador. Ella se convierte en la esposa del emperador, pero él siempre estuvo enamoradísimo de ella, la llenaba de regalos, de detallitos, de elogios, de joyas preciosas, y ella en su 13º parto muere. Al morir, él se queda tan devastado que deja a sus sucesores que se queden con el trono, y se queden a gobernar sus sucesores, y él se dedica a construirle un mausoleo. Y hace que el río Yumán, hace que este río desvíe su cauce para que a la hora de que están construyendo el palacio, ese mausoleo se convirtió en un palacio, ese mausoleo que era en honor a la emperatriz, a la esposa del emperador muerta, desvía el río para que siempre el mausoleo se esté reflejando en las aguas del río. Oh, wow. Se tardó
2 décadas y escogió a los mejores constructores, a los mejores obreros, eligió él personalmente las piedras con que se iba a construir ese mausoleo y eligió puras piedras preciosas donde habría de yacer ya su esposa muerta. Entonces, eso fue en 1630. A los 18 años que termina ese mausoleo, pasa los restos de su esposa ahí y él muere al poquito tiempo y él pide que lo entierren junto con su esposa. En ese mausoleo, ese mausoleo es el Taj Mahal. Okay. Es hermoso, es un hermoso pues palacio, pudiéramos decir, claro. Pero es en honor a esa mujer que inspiró, fíjate, a un emperador que cuando el amor todo lo puede. ¿Tú qué opinas? Ahora, yo ya te conté alguna de las leyendas. A ver, tú cuéntanos alguna. Él es norteamericano. Tú, Germán, háblales un poquito de Bueno, el español no es muy así. No, sí lo habla muy bien, sí, porque es un maestro enseña el inglés a gente aquí a mexicanos, pero que lo hablemos en poco tiempo y que lo hablemos con modismos, etcétera. Pero ahorita les platico de él. Ahorita estamos hablando del amor. Sí, del amor. ¿Conoces la historia de Don Juan de Marco? Ay, a ver, platícanos. O la película, no sé si la han visto alguien, de seguro aquí en el público alguien la ha visto, con el famoso actor, ¿saben quién es? Johnny Depp, ¿ok? Y es una película muy bonita porque también es más o menos lo mismo de que la persona... pero aquí al no poder conquistar a la que quiere, él se intenta suicidar. Uh-huh. Y porque dice que sin ella la vida pues no es nada, ¿no? Y entonces de eso se trata la película, como él trata de llegar a esta chava que ni siquiera la ha conocido en persona. Él nada más la vio en un póster. Uh-huh. Y se enamoró completamente de ella automáticamente. Amor platónico completo. Pero le empezó a tratar a contactar y todo. Uh-huh. La trató de contactar y la chava lo negaba y todo, pero él seguía, y entonces ahí es cuando se trató de suicidar. Entonces ya lo llevan a un lugar de psiquiatras. Psiquiátrico, donde le dicen que está loco él, que porque uh-huh. Él realmente no es Don Juan, porque él cree que es Don Juan y que ellos el uno para el otro, ¿no? Sí. Es una historia, como el Don Juan Tenorio y ella sería una Doña Inés. Una analogía es una obra española muy interesante, que es típica de estas épocas. Se llama Don Juan Tenorio, es un conquistador, okay. Hasta que se enamora de una monja. Sí, he escuchado un poco, sí. Y sería bueno, la versión de él. Sí, bueno, ya que están ahí con los psiquiatras, el psiquiatra suyo quiere que tome una pastilla para que baje la realidad, ¿no? Le diga, oye, tú no eres Don Juan de Marco. Como un antipsicótico. Un antipsicótico, exacto. No puedes tú estar con esta chava, no la vas a conocer nunca. Y bueno, y él pues por eso está deprimido, ¿no? Pero la película es tan bonita porque al final él les comprueba a ellos que realmente él es Don Juan. Y que sí existe. Que sí existe ese amor por ella y al final, como él dice, ¿por qué no? ¿Por qué no reunirme con el amor de mi vida después de tantos años? O conocer el amor de mi vida en una playa preciosa. Y es lo que pasa al final, que en una playa preciosa se ven, y es cuando termina, y contagia al psiquiatra, y el psiquiatra se vuelve loco de amor. Okay. Y esa es la historia de que el amor es loco, pero lo loco que el amor a veces nos hace como también más vulnerables. ¿Y por qué será? Oye, en la cultura norteamericana, porque pues tú eres de origen irlandés, me parece. Irlandés. Sí. Eres de origen irlandés, entonces sus raíces son más británicas, pero él tiene, como todos los norteamericanos, que son de otros países, son inmigrantes, exacto, pero inmigrantes. Sus raíces son escocesa. ¿Escocia o Irlanda? Irlanda. Irlandés y alemán. Y alemán. Entonces, yo quiero que después de un corte nos platique Germán si allá en Irlanda, Alemania y Norteamérica se enamoran igual que los mexicanos, porque yo veo que los europeos, igual que los norteamericanos, sí se quieren casar con nosotras, las mexicanas. Sí. ¿Y por qué los de aquí no nos quieren y se portan bien misóginos? A ver, voy a ver cómo... Después de un corte, él nos va a platicar cómo nos conquistan los extranjeros.
Claro, con mucho gusto. Regresamos después de un corte. Regresamos. En una psicóloga muy regia, aquí en regiovivo.com, y llámenos al 82 44 12 21. Regresamos. Regresamos aquí al estudio de regiovivo.com. Estamos en línea para que nos llamen, nos cuenten si ustedes tienen alguna leyenda, alguna historia de amor, porque fíjate, Germán, yo tengo, tú sabes, soy psicóloga, pero ¿qué crees? Tengo una hija que tiene un bagaje de historias de amor, pero con así amores muy frustrados, con gente con misóginos. Ya mis nietos ya le escogieron hasta novio a la mamá porque dicen que ellos hacen mejores elecciones que ella. ¿Por qué será que aquí los hombres mexicanos como que a veces se portan que no se quieren casar? Y yo en mi consulta veo muchas muchachas muy bonitas y con todo para ser feliz a cualquier hombre, y muchachas trabajadoras, con valores, bonito cuerpo, con belleza física y belleza interna, que es muy importante. Claro. Y que están dispuestas a apoyar en todo a la pareja. Y Germán, no se pesca ni un resfriado. Y en cambio me llegan otras chicas y me dicen: fíjese, licenciada, que conocí a alguien en línea, y los norteamericanos o los europeos. Es más, fíjate que como que a los norteamericanos ya les estamos pasando nuestras malas costumbres. Tampoco ya se nos quieren casar, pero fíjate que los británicos sí. A ver, Germán, tú nos ibas a platicar cómo nos conquistan tan fácil los europeos aquí a las mexicanas. ¿Tú crees? Sí, sí, creo y estoy segura. Ok, pues yo creo que es porque es algo que cuando conocemos algo que no conocemos es tan común para nosotros, se nos hace especial, ¿no? Es algo que que no ves todos los días es especial. Entonces yo creo que es ese misterio que conoces en la gente que es diferente de otros países. Y las costumbres, las tradiciones y todo este rollo, ¿no? Pero, ¿por qué el hombre norteamericano se casa más fácilmente que el mexicano? ¿A qué lo atribuyes tú? ¿Menos miedo al amor, o menos miedo al compromiso, o que no les importan mucho? Aquí hay mucho, bueno, ahorita ya no tanto, porque Monterrey ya ocupa el primer lugar de divorcios en el mundo. Digo, en el mundo, perdón, no, aquí en México, perdón, okay. Aquí en México. Antes nuestras raíces religiosas, sobre todo la raíz cristiana, sobre todo los católicos, era: te casas para toda la vida. Entonces mucha gente se divorciaba, pero tenía que alejarse de la religión. Ahora ya la religión católica hace algunas excepciones y mucha gente dice, los sacerdotes católicos y la iglesia: no importa, si estás viviendo una relación amorosa muy negativa, es preferible que te divorcies. Y la religión católica ya lo acepta hasta cierto punto. Sí. Entonces eso ha abierto las puertas a que mucha gente aquí en Monterrey pues sí se pueda casar con más apertura y también divorciarse con más apertura. ¿Será por eso que también los norteamericanos se casan más fácilmente? Sí, yo creo que tiene que ver eso también, porque allá si te casas y tienes hijos, tienes que ser responsable con los hijos, tienes que darles una pensión, allowance, una pensión, tiene que seguir esa relación. Entonces allá pues sí, casado es ya más seria la cosa. Sí. Pues aquí debería de serlo también, ¿eh? La Constitución dice también lo mismo, ¿sí? que es obligatoria la pensión, que muchos de nuestros hombres hagan caso omiso y se asesoren con abogados y pongan todo el dinero y lo escondan allá en United States y escondan el dinero y aquí se hagan pasar por pobres nomás delante de la exesposa y de los hijos. Eso es otra cosa. Sí. Yo conozco muchos que se van allá y tienen las cuentas escondidas allá, sí. o en Europa, y aquí te dicen, pues es que no tengo dinero, mira, no tengo.
Y aquí en México hay una ley de que incluso si el ex esposo está, sobre todo esa ley no es igual en todos los estados. Me parece que en el Estado de México ahí sí se aplica, donde que si al ex esposo le está yendo mal, al contrario, la ex esposa tiene que apoyarlo económicamente. En Estados Unidos sucede lo mismo. Que la esposa, sí. Tenga que apoyarlo económicamente. Si no hay hijos, no. Si no existen los hijos de por medio, no. ¿Y si hay niños? Si hay niños, sí se tienen que apoyar. Al ex marido. Si el marido está pasando una situación no muy directamente, difícil. pero sí se apoya al marido porque se da buen dinero a los hijos. Entonces, sí, pero directamente sí se apoya. Si el ex esposo está sin trabajo, ya ella le está yendo muy bien económicamente, ¿ella también te ayuda? Sí. ¿Al varón? Sí existe ese tipo Pero no es algo que la Constitución lo establezca, que la ley lo establezca. No que lo sepa yo. No, esto es nada más cuestión de valores, de relaciones. De valores, sí, exacto. Pues aquí sí lo establece, fíjate. Sí. Pero pues aquí no sé qué nos pasa, pero de todos modos los hombres se tardan para... A ver, ¿cuáles son las características A ver, ¿tú cómo enamoras a una mujer? A ver, que nos platique Germán, ¿cómo lo hacen los norteamericanos? Sí. Y tú que traes raíces. Es que, bueno, viene también a lo que decías de que yo pienso que ahorita es más difícil que las parejas duren y todo esto porque todo el mundo de la globalización y todo esto ha hecho que pues nos volvamos más como... ¿cómo se dice cuando a los hijos los tratas demasiado bien y ellos... ¿Los sobreproteges? Cuando ellos se vuelven, los tratas muy bien, y cuando crecen se vuelven spoiled. ¿Abusivos? Malos, pero hay otra palabra. ¿Abusivos? Sí, abusivos, ¿no? Entonces, porque spoiled. Es porque el mundo nos estamos acostumbrando todos a ser así, ¿no? Porque tenemos tanto estímulo alrededor de nosotros, de todo tipo. Y también en Estados Unidos se dice que, por ejemplo, que los hombres ya hoy no es como antes, ¿no? Son 10 años menores de la edad que tienen y que realmente ya no existe lo que es un hombre, ¿no? Eso lo he leído mucho, no sé si te ha pasado Sí. y esa es la razón también por la que... A ver, ¿cómo está eso? Y en el lado de las mujeres, pues que ustedes quisieron sus derechos, ¿no? Sí. Pero también por lo mismo de la media... Sí. Nos lo que se llama la liberación femenina. Sí, y la liberación femenina. Luego de ahí se aprovecharon y dijeron, con que quieren ser liberales, muy bien, les vamos a tratar de que ahora ustedes trabajen y hagan todo. Pero fíjense que en Estados Unidos, yo leía por ahí una historia muy bonita, que la mujer empezó a trabajar y no por esas raíces, no por esas circunstancias, sino porque los hombres se fueron a la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Y las mujeres, se quedaron muchas mujeres aquí solas. Entonces, ¿quién fabricaba las armas? ¿Quién traía el pan si los hombres estaban luchando? Entonces las mujeres salieron a trabajar y por eso Estados Unidos creció como una potencia económica muy fuerte. Exacto. Porque la mujer entró al campo laboral y se convirtió en una mujer, en una persona muy laboriosa y muy minuciosa en sus trabajos y muy responsable. Entonces se dieron cuenta que tanto hombres como mujeres eran muy capaces en el campo laboral y además las mujeres, aparte de que iban a trabajar, cuidaban a sus hijos, muy buenas administradoras. Sí. Y resulta que luego llegaban los veteranos de la guerra, o sea, se acabó la guerra, regresaron de luchar y ya la mujer pues era autosuficiente económicamente. Exacto, Aquí, sí. Sí. Entonces tiene una hermosa historia cómo la mujer entró al campo laboral en Estados Unidos. Sí. Bueno, a mí me gusta porque también, fíjate que ahí también nació la psicología. Y sabes que ahí fue cuando, fíjate cómo de algo malo surge algo hermoso. Sí, siempre. Por ejemplo, de una guerra surgió, si estaban enlistando a muchos muchachos a la guerra, ¿a quién lo pongo de teniente y a quién lo pongo de general? Entonces empezaron a hacer estudios y decían, checa qué características debe tener, qué perfil debe tener un general y qué perfil debe tener el soldado raso, el soldado común. Y veían que los muchachos que eran más líderes, entonces y que eran más autoritarios, a le damos un rango mayor, y a que es que tiene que ir también a servir al país en la guerra, pues le damos, si es muy miedosillo, pues le damos algo que se ponga a cocer las papas.
y que prepare los alimentos para los demás soldados. Okay. Y fíjate que ahí nació el famoso McDonald's. Oh, wow. Bueno, hay muchas historias que nos hablan de que de algo malo nace algo bueno, pero ahorita estamos hablando del amor, Sí, Germán, sí. y como que Germán se nos está haciendo muy regio. Sí, Y se nos sí. escabulle y no nos dice cómo nos enamoran Ok, sí. cómo nos A lo que enamoran íbamos, los ¿verdad? europeos a los mexicanos, Sí. porque también hay europeas que se casan con mexicanos o norteamericanas que se casan con mexicanos. Hey. De hecho, yo les cuento una pequeña anécdota. Por ejemplo, yo tuve un novio que le mandó un beso a don Antonio, pero ¿sabes que después de unos años, una vez lo vi en la revista Hola, y a Liz Taylor, él le regaló un anillo de brillantes que solamente se le quedaba en segundo lugar después de Richard Burton? Wow. Y yo dije, yo anduve con él y a mí no me dio ningún diamante ni chiquito. Bueno, es que aquella era Liz Taylor. Sí. Pero Hey, pero tú eres tú. yo soy yo. A ver, ¿qué nos pasa? Ahorita nos platicas Ok. por qué se enamoran, cómo nos enamoran los extranjeros aquí a los mexicanos. Pues muy fácil, siendo Después diferente. de un corte, Ah, nos lo después de un corte, platicas. ok, después de un corte, ok. Y regresamos en un momento Al estudio. al estudio. Aquí los espero. Pues regresamos y aquí muy contentos platicando. A ver, Germán, ¿por qué nosotras, las mexicanas, y también algunos hombres mexicanos, por qué tan fácilmente nos enganchamos con un extranjero? A ver, ¿a qué lo atribuyes tú? ¿Qué hacen Ok, ustedes? a lo mejor puede ¿Qué sonar- hacen ustedes para enamorarnos? Y es que me da miedo decirlo porque no No. quiero sonar como que estoy... No estás hablando mal de nadie. Sí, exacto. Aquí estamos en línea Ah. en regiovivo.com. Por favor, escríbenos o pueden chatear con nosotros o márquenos al 82 44 12 21 aquí en www.elregio.com, regiovivo.com. Y, Ok, Ok, entonces, si nos ibas a platicar, sí. ¿qué hacen? ¿Por qué las mujeres mexicanas tan fácilmente nos vemos atraídas por un extranjero? Ok. ¿A qué lo Bueno, yo he visto ¿A qué lo que- podrías tú atribuir? Sí, yo he visto que es porque tenemos más disposición a hacer cosas que aquí, bueno, y en otros países le llaman cosas que son de mujeres, ¿no? Por ejemplo, hacer los trastes. Ah, los quehaceres Sí, domésticos. los quehaceres domésticos, exacto. Ok. Eso no tenemos ningún problema en hacerlo y de hecho es nuestra obligación turnarnos, hacer los trastes, ayudarle a ella a hacer todo lo que se tiene que hacer, no, sin ningún Sí, sin ningún prejuicio. Muy prejuicio. bien, Germán. Que viene, bueno, de lo que a veces se muestra en películas norteamericanas Sí. muy viejas, lo que es el machismo y todo este tipo de cosas, O ¿no? sea- Que no funciona porque pues el hombre se siente más arriba o se siente que no debe hacer ese tipo de cosas. Qué interesante. Por ejemplo, allá, como tú, qué carro manejes o qué ropa te pongas, la gente no se... al contrario de lo que la gente piensa en México, no es cierto. Allá la gente se fija más en cómo eres adentro. Ah, ok. Yo puedo manejar a un Volkswagen o algo, pero eso no tiene que ver nada No con tiene que tengas relevancia. amigos. No tiene relevancia. Ok. Porque ya pasamos a otro nivel, ¿no? A otro nivel ya más de inteligencia crítica. Es algo más crítico. Y yo creo que eso a las mexicanas les gusta mucho, ¿no? Porque somos más balanceados en varios sentidos, ¿no? Vemos O a sea, la gente- hay menos machismo, menos ¿verdad? machismo, sí. Fíjate, por ejemplo, a mí me contaba por ahí alguien que yo quiero mucho. Fíjate, por ejemplo, ella es una mujer muy trabajadora. ¿Y qué crees? Que pasando está ella poniendo un negocio y el novio le dice, bueno, vamos a hacer un break y hasta que no te vaya bien regresamos.
Wow. Wow. ¿Esto es una historia cierta? Es de la vida real. Wow. Y es alguien muy cercano a mí, tristemente. Pero ella, mujer, está obsesionada con el hombre. Pues mira, yo creo que ella lo quería, pero yo creo que por más que quieras tú a una persona, cuando ves que una persona no te quiere por lo que tú eres internamente, Exactamente. entonces No tu carro, no tu casa. no las apariencias no las apariencias, no la situación económica. Fíjate, por ejemplo, yo tenía un amigo, un europeo, y yo a veces le escribía, ay, este mes me fue muy mal, tuve pocos pacientes, bla, 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 y era un amigo, era un británico, y me decía, ay, no te preocupes, todo va a salir bien, pero si necesitas algo, avísame, ¿cuánto? O sea, yo digo, la verdad, a mí no se me hacía justo ni correcto pedirle ninguna cantidad, pero ya el hecho de que lo ofreciera, se me hacía, yo decía, algo nunca visto, algo nunca escuchado por mis oídos. Y eso que soy cincuentona. Quiere decir que ya brinqué los 50 años. Pero fíjense que el hecho de que a uno le apoyen, también a mí tengo un amigo en las Islas Canarias que le mando un saludo a Pedro. Pedro, un abrazote hasta las Islas Canarias. Y fíjate que él, una ocasión yo le platicaba, oye, fíjate que estaba enferma, bla, 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 y me decía, oye, pero no traes, ahorita tú eres viuda, pero no traes, si tienes algún apoyo económico. Y fíjate, es español, y en España ahorita hay muchos problemas, porque las Islas Canarias pertenecen a España. Y fíjate, el que te digan, el que te apoyen moralmente. Sí. Fíjate qué bonitas historias. Bueno, sí. Pero yo creo que en México también debe de existir gente que hay también hombres así. Lo que pasa es que yo ahorita estoy mencionando la contraparte, los que se portan un poquito mal. Y yo por eso hablaba ahorita de el tema que le puse a este programa fue el idioma del amor. El idioma del amor. Porque fíjense, por ejemplo, y por eso quise invitar a un norteamericano y que incluso se le notara el acento de que es norteamericano. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, yo para leer las historias de William Shakespeare, no es lo mismo que veas una traducción, por más buena que sea la traducción, cuando ya la empiezas a leer en su lengua de origen, es hermosísimo y a veces no encuentra uno las palabras en español, aunque tengas mucho léxico, aunque tengas un gran bagaje de sinónimos, como el español tiene muchos sinónimos, cosa que no sucede tanto en el inglés. Entonces, hay frases tan hermosas de William Shakespeare, to be, not to be, ser o no ser. Entonces, pero ya cuando lo lees en su idioma, es hermosísimo. Sí. Y a veces te llega más profundamente, como que leyendo lo que el personaje dijo en su lengua natal, en su lengua materna. Porque las traducciones, y yo por eso quería invitar, ahora, también en el amor hay el lenguaje corporal, claro. Hay los modismos, hay la educación, los valores, pero uno cuando ve a alguien que me dice, ay, me quiero enamorar, pero lo ves así cruzado, ay, licenciada, pues no tengo novia, pero pues me quiero enamorar, y lo veo así como que digo, ¿cómo que se va a querer enamorar si está cruzado de brazos y volteando como la inmortalidad del cangrejo? Esa persona, su lenguaje corporal me dice que esa persona como que no tiene muchas ganas de enamorarse. Right. ¿Me explico? Ya sea hombre o mujer. O muchas muchachas que me dicen, pues no sé por qué no encuentro a alguien que me quiera. Pero las ves bien mandonas, bien autoritarias y cruzadas de brazos que parecen un policía. Uh-huh. Pues ¿cómo? No, es que para enamorar a alguien también hay un lenguaje. Hay un lenguaje corporal, hay modismos, hay la mirada tierna, que a veces uno conoce a un hombre. Yo el otro día conocí a un gran señor
y les digo que es un gran señor, por eso no puedo decir su nombre, porque no se debe decir al aire. Las damas también tenemos, las damas no tenemos memoria, igual que los caballeros, y con solo una mirada, el señor me dijo muchas cosas, fíjate, muchas cosas. Y yo les quería también decir, ¿tú piensas, por ejemplo, que te cuesta más trabajo enamorar a alguien que habla otro idioma? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Por lo que hablábamos, ¿no? Es otra cosa. Pero, sí, si tú, como dices que el lenguaje es también corporal y de otro tipo de maneras, pues es posible. Y vamos a regresar a lo del inglés, ¿no? Porque realmente también no es únicamente el idioma de las comunicaciones, de la tecnología, pero también del amor. Porque si tú te pones a ver aquí en México, en todas partes dice love. Hay corazones que dice love, no dice amor. Sí. Bueno, he visto que dice amor también. Sí. Pero normalmente vienen... Le compras un globo a una niña y dice love, sí, I love you. Pero, ay, German, como cuando te quieres no. enamorar tú. I love you. I love you, audience. Oye, bueno, German, sí. y por ejemplo, fíjate, yo por ejemplo en las redes sociales, uno conoce, a veces uno se inscribe en una red social y yo he observado, una vez yo conocí a alguien en una red social y le mandé una carta y le dije, me dice, ahorita estás sola, era un europeo, y le dije, sí, pero yo usaba el traductor, y le dije, bueno, no tan sola, tengo la compañía, pero dije, de Bruno, a él yo ya le había hablado en otros mails y en otros messenger, yo le había hablado de que yo tenía un perro que se llamaba Bruno, pero yo creo que a se le olvidó que ya se lo había dicho en otro momento, y le dije, bueno, no tan sola, porque está Bruno conmigo, y le dije, tengo una buena compañía que es Bruno, y entonces me dijo, I don't understand. Entonces ya puse en el traductor, que le puse se lo escribí, sí. Y el traductor, ¿qué creen que puso? Que yo tenía one company, Brunos. Entonces, en el traductor a veces no dice exactamente lo que estamos diciendo. Claro, el traductor decía sí, una es compañía. Es por lo mismo, ¿verdad? Que es otra cultura, otra forma de pensar, otros patrones en la mente del habla, del lenguaje. Por eso, pero las traducciones nunca son muy válidas, no hay como decirlo uno. Claro. Y decirlo uno y decir uno, a ver, mejor voy a estudiar un poquito de inglés y estoy saliendo con un americano o con un norteamericano o con un norteamericano o con un inglés o con algún... Ahora, el inglés es el idioma universal, sí. Lo hablan en muchos países. Porque, por ejemplo, a un francés, yo cuando estuve en Europa, sabes que yo esforzándome en hablar en francés y en italiano, y en Alemania precisamente, fue cuando una señora me dijo, ¿cuál es tu idioma natal? Y me dijo, porque me pareces un poco española. Y le dije, sí, pero soy de México. Y me dijo, pues habla el español, aquí entendemos. Entonces, incluso esta señora alemana en Bonn, ¿se dice Bonn? Bonn. En Bonn, me dijo, es que aquí en Alemania casi todos hablamos más o menos 5 idiomas. Yo dije, ¡wow! ¿Pero por qué? Porque hablan 5 idiomas. Alemania es una potencia mundial muy importante. Y es el que tiene ingresos per cápita más altos de Europa. Incluso a veces se va a la par con Inglaterra. Pero en ingresos per cápita a nivel de macroeconomía es Alemania. Alemania, claro. Entonces, y yo decía, ¿pero por qué ellos tienen que hablar? Y me decía, es que las distancias son muy cortas a Francia, a Inglaterra, a otros países, y hablamos 5 idiomas. Wow. Entonces, fíjate qué interesante. Y aquí nosotros que amamos tanto a Estados Unidos, fíjense cómo tenemos que aprender el idioma inglés, porque lo vemos en cualquier lugar. ¿O qué opinas tú? Sí, yo siento que hay que aprender el idioma de inglés. Todos lo sabemos el día de hoy. Pero, por ejemplo, tú eres maestro de inglés. Sí. Oye, ¿y das clases de inglés personal? Y bueno, sí. Y lo que pasa aquí, de hecho, quería mencionar que, juntándolo con el amor, sí, yo uso el amor
para dar clases de inglés. Y no sé cómo se entiende eso, pero lo que le estaba comentando antes de que empezara el programa es que enamoro a mis estudiantes, no en un sentido romántico, en un sentido de que realmente lo hago con el corazón. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero dar hoy en la noche, que hay que tratar de darnos cuenta de que todos estamos conectados, no estamos separados. Es una conciencia universal la que estamos viviendo. Y el problema del mundo es porque todos pensamos que hay una separación. No, estamos todos conectados. Entonces, por eso mismo hay que usar esa compasión y amor al dar una clase de inglés y hacer todo lo que se pueda por el estudiante. Inclusive quedarse más tiempo que cuando la clase termina, ¿no? Que hasta en problemas me he metido con jefes anteriores que me decía, un jefe, por ejemplo, me dijo, ¿qué haces? ¿Estás loco? No eres su gato. Y yo, como su gato, sino que yo estoy haciendo con esto con el corazón, me estoy quedando más tiempo para responder preguntas. Y siempre lo hago, me quedo más tiempo y no cobro nada porque es lo que... tengo la suerte de que hago algo con amor, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas con amor. Bueno, él es un maestro de inglés y da clases particulares y se adecua. Yo lo que amo de él, porque le da clases a mis nietos y también a mi hijo. Un beso hasta Ciudad del Carmen, porque incluso hasta por computadora. A él con que le paguen la hora y él a veces se pasa de la hora. Sí. Y fíjense, por ejemplo, tiempo, mi hijo que está en Ciudad del Carmen, pues se adecua él con términos técnicos a la ingeniería y habla con... Y como mi hijo tiene mucho trato con empresas de Estados Unidos, entonces es el inglés norteamericano y el inglés adecuado a modismos de su carrera, de sus tecnicismos de ingeniería. Y en cambio con mis nietos, por ejemplo con mi nieto Sergio Tomás, que le gusta mucho el fútbol, me gustó mucho porque se adecuó a hablarle como niño y en sus términos de cosas que a él le gustan. Es un maestro muy adaptable. Oye, pero pues da tu teléfono o da tu correo para que se comuniquen contigo. Y luego tenemos un chiste. Tenemos un chiste de psicólogos. Es un 30 segundos de sabiduría, 30 segundos de diversión. ¿No lo quieres contar, Mari Carmen? Rápido, sí. Cuéntanos el chiste. ¿Te quieres sentar? Ahorita doy el teléfono. Aquí paradito. Sí, aquí. A ver, nomás que da tu correo y... Ok. El teléfono es 811-025-0991. Ok, 811-025-0991. Doy clases de ejecutivos, sobre todo, y a cualquier, como decía ella, también a veces a adolescentes o a niños. Y el correo es Record Learning, es RECORDING, @hotmail.com. Hotmail.com. Recording @hotmail.com. Sorry. Entonces, ahora un chiste de psicólogos, y aquí lo va a contar Mari Carmencita, que batallamos mucho para escoger el nombre. A ver, cuéntale. Es un chiste de psicólogos. A ver, cuéntale. A ver, cuéntaselos. You want to sit? Mira, déjame darles. A ver, cuéntale el chiste. Es que era un paciente que fue con su psicólogo y le dijo, psicólogo, me siento mal. Y dice el psicólogo, pues siéntese bien. Oh my God. That's good. Ay, pues sí, es un chiste Especially for me, right? Sí, así somos los psicólogos. Está bueno, muy bueno. Thank you, Mari Carmen. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues fíjense, yo los invito a que hagan las cosas con amor. Por ejemplo, yo adoro estar aquí, adoro a regiovivo.co y vengo y hago las cosas con muchísimo amor. Quizás no con toda la experiencia y toda la sabiduría que yo quisiera, ni con la belleza de la juventud, pero tengo, como decía Cervantes de Saavedra, la nieve del tiempo en mi cabeza. Entonces, son bellas palabras de Cervantes de Saavedra, el que escribió El Quijote de la Mancha, que él se sentía muy orgulloso de ser una persona mayor y decía, no me avergüence ser viejo porque es la nieve del tiempo. Que han pasado por mí. ¿Y habéis dicho que me cae en mi cabeza algo así? ¿O no? La nieve del tiempo que ha caído en mi cabeza. En mi cabellera, muy bien. Entonces, está bonito. Fíjense que hagan las cosas como dice German, hagan las cosas con amor, enamórense de su trabajo, enamórense de la carrera que ustedes estén estudiando, enamoren a su pareja y enamórense de su pareja, porque enamorarse, y es en serio, enamorarse es un estado
de querer. Si yo no me quiero enamorar, Sherman, me puedes traer al príncipe de Gales y no me voy a enamorar si no quiero enamorarme. También es buen punto, sí, que hay Entonces, que querer. Enamórense, estén en un estado receptivo de amor y enamórense de lo que hagan para que lo hagan muy bien hecho. Sí. Y si se quieren enamorar de una persona, estén abiertos, que tengan su capacidad de amar con apertura. Sí, yo creo que también algo más importante que es de que amar a otra persona, ¿qué sería, tú crees? Tener una buena autoestima. Autoestima, y no buscar exacto. apoyarse Sí. en el otro. Buscar el amarlo incondicionalmente. Exacto. El amarlo Que no sea en las buenas y en las codependiente, malas. no es una relación No es un amor codependiente. posesivo ni Codependent. dependiente. Right. No dependencias, porque si no, cuando es un amor dependiente, ya genera unos lazos medios enfermizos. Es que falta algo aquí adentro de esa persona, algo que está sí, buscando tiene en que el otro, trabajar no. la otra persona, sí. El amar al otro tal como es. Y si está en problemas, ayudarlo. Okay. O sea, no rechazarlo, porque pues no se vale nomás amarlo en las buenas. Sí, no. Es en las buenas y en las malas. Sí. Enamórense y sean felices. Feliz día del amor y la amistad. And happy Valentine's Day, guys. And for all of you who speak English, thank you for listening in and practicing your Spanish listening skills. And happy Valentine's Day. Thank you. Thank love you you. very much, We Yaman. love you. And I love you. And You're I love welcome. you. And I love her. And I love everybody. You're welcome. Thank you. regiovivo.com. Yes. And do that. regiovivo.com. Bueno, se despide una psicóloga muy regia, la licenciada Mari Carmen Salazar, y mi correo es cuéntaselo a maricarmen@hotmail.com y mi teléfono es el 8303-3942. Escríbanme, cuéntenme sus problemas y si pueden, chateen aquí al aire y aquí les respondo. Cualquier duda, estoy para servirles. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso. Happy Valentine's. Feliz día Happy del amor y la Valentine's. amistad. She says happy Valentine's Day.